Faltan 5 minutos para el mediodía. Volvemos con el móvil de la mañana del 11 con Lucía y con Marcelo. Adelante. Bueno, Marcelo, ahora estamos con lo que es el testimonio de una de las que reciben esta beca que se está dando aquí a continuación en lo que es la Junta Departamental para la entrega oficial del mismo, Delfina Detgen. Ella es estudiante de medicina que ha comenzado recientemente hace días y nos va a poder dar un poco del testimonio. ¿Qué tal, Delfina? ¿Cómo has recibido esta gran oportunidad de beca? Bueno, muy feliz por la gran oportunidad de poder estudiar en el CLAE, estudiar cerca. Y me imagino tus padres, porque en definitiva significa que ibas a poder ir a Montevideo en algún momento. ¿Lo habían pensado? Sí, mi segunda opción era irme a vivir a Montevideo, pero con todo lo que conlleva irme. Yo la verdad que no quería. Medicina, ¿cuál es tu idea? Yo sé que el proceso es recibirte en medicina general y después. Claro, bueno, primero que nada recibirme, que ya de por sí son muchos años, y me gustaría hacer una especialidad, poder hacer, no sé, cirugía me gusta mucho, si no me voy por alguna otra especialidad, oncológica quizás, pero todavía no sé, falta mucho para eso. ¿Qué significado tiene para vos la posibilidad de poder realizarlo en el CLAE? ¿Para vos es una oportunidad única, es diferente? ¿Cómo lo vivís que sea en esta institución? Bueno, sí, claro, es una oportunidad única poder estudiar cerca, alrededor de mi entorno familiar, de un apoyo que quizá en Montevideo no tendría. Y bueno, siempre quise estudiar medicina, es como un sueño. Tengo un gran apoyo familiar por suerte. Y ¿De qué liceos eras tú? del de Piriápolis, el de José Luis Invernici. Estudié todo el liceo ahí. ¿Y cómo viste el proceso, digamos, de registrarte para poder estar dentro de las candidatas? Bueno, fue algo que estuve todo el año en ese proceso. También hablando con profesores que me recomendaron mucho el CLAE por experiencias, muchos alumnos, exalumnos, alumnos mismos que están estudiando ahora ahí. Y bueno, primero hice las becas del mismo CLAE y después me enteré de las de la Intendencia y bueno, me pude anotar y bueno. Bueno, felicidades y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí tuvimos entonces el testimonio de una de las alumnas que estará recibiendo en momentos oficialmente esta entrega de beca, gracias a su mérito y bueno, esa suerte de criterios que se contemplan para poder optar quiénes son los que van a ser beneficiarios siempre año a año de estas becas que se entrega de parte del CLAE y la Junta Departamental. Vamos a estudio entonces, Marcelo. Muchas gracias a los compañeros del móvil. Vamos a ver si nos da el tiempo para regresar con ellos, aunque sea para una despedida final. Ahora le damos la bienvenida a Raúl Viñas, que es integrante de MOVUS, el Movimiento por un Uruguay Sostenible. Viñas, buen día, bienvenido una vez más. ¿Cómo le va? Muy bien, Marcelo, un placer como siempre estar conversando contigo y a Muchas través tuyo gracias. con toda la audiencia del canal. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad la convocatoria es por este derrame de ácido sulfúrico que se registró en la planta de UPM en Fraiventos durante el procedimiento de descarga de un buque que estaba amarrado al puerto de la planta y la rotura de una manguera produjo esta pérdida de este producto. La empresa inmediatamente dijo que el derrame se contuvo en el lugar, que el daño, no digo que sea inexistente, pero que estaba controlado. El propio ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, inmediatamente dijo que había enviado un equipo y que él iba a ir más tarde, llegó al lugar y él mismo dijo que el derrame fue controlado. De todas maneras, Mobus ha emitido un comunicado planteando su preocupación y también pidiendo acciones concretas al gobierno para un control aún mayor de este tipo de operativa. Sí, exactamente, Marcelo. Mirá, nosotros ahora lo que estuvimos escuchando fue la versión de la empresa, que primero no había sacado comunicado, en su web no colgó nada sobre el tema, y después escuchamos un poco más de la versión de la empresa, en este caso por parte del ministro. Aclaremos que está muy bien, nos parece muy bueno desde el punto de vista simbólico, que el ministro y la plana mayor del ministerio se trasladen a un lugar donde se genera un problema de este tipo. Técnicamente no nos agrega nada. Lo que nosotros esperamos ahora es el informe técnico. O sea, la empresa, como siempre, va a decir que no pasó nada,
dijeron que fueron 1.000 litros. Nosotros estábamos haciendo algunos cálculos. Por ejemplo, la cañería que lleva desde el barco hasta los tanques tiene 400 metros, es una cañería de 3 pulgadas, o sea, solamente el líquido contenido dentro del caño son aproximadamente 1.800, que si se rompió la manguera tienen que haber vuelto por gravedad hacia atrás. Por otra parte, algunas de las cosas que escuchamos ayer no nos cierran de ninguna manera. El derrame fueron 1.000 litros, dicen, perfecto. Se logró recuperar la mayoría, 500 litros, que sería la mitad. Y después hablan de un goteo, pero faltan 500 litros, tomando en cuenta ese número que no entendemos sea el número real. Tenemos versiones que también fueron recogidas en algún medio de prensa y que nos llegaron directamente de personal que participó de la limpieza esa que se tuvo que hacer en el lugar, y se nos dice, por ejemplo, que el caño roto siguió bombeando durante 15 minutos. Un caño de 3 pulgadas, de 7 centímetros y medio, bombeando con una bomba de un barco 15 minutos es muchísimo más que 1.000 litros, por lo menos 4 o 5 veces más. Entendamos que esas bombas están hechas para vaciar un barco rápido. A los barcos no les interesa estar parados en los puertos. Este barco que está parado ahí todavía es un barco de transporte de productos químicos y de petróleo. Es un barco que estuvo en Brasil hasta hace unos 10 días, que estuvo 6 días en el puerto de Montevideo, entendemos que en la terminal de UPM cargando productos químicos, y que después los trasladó. Y lo único que podemos decir es que son productos químicos, porque tenemos un inconveniente en este tipo de cosas, que es que todo lo que ingresa a las zonas francas no es importación al Uruguay, no tenemos documentación y no sabemos qué es lo que hay dentro Bueno, del ese es un barco. dato que a mí me llamó mucho la atención, sabe, que yo lo leí en la carta que ustedes plantearon, de que al no ser una importación de Uruguay, ese producto que está en zona franca no tiene ninguna clase de registro, por lo tanto, no tenemos ni idea de los productos químicos que ingresan al Uruguay porque no hay registro. Me parece que ahí hay un vacío importante. Y lo otro, que estamos hablando de más litros, menos litros, tanto tiempo, más minutos, menos minutos, pero estamos hablando de ácido sulfúrico. No es una pérdida Altamente concentrado. de aceite ni de agua servida, que bueno, evidentemente son contaminantes, pero estamos hablando de un producto que puede tener consecuencias devastadoras para el agua, para su hábitat, para el lecho marino, etcétera, incluso hasta quizá para el ser humano, ¿no? No, por supuesto. Tenemos la prueba de que la OCE de la ciudad de Fray Bentos cambió la toma de agua a una secundaria ubicada aguas arriba del puerto de UPM para evitar esto. Pero lo que tú dices de que nosotros ponemos en la carta, de que no tenemos ningún control sobre lo que ingresa. No existe control sobre lo que ingresa a las zonas francas, especialmente aquellas que tienen puertos, porque si yo ingreso algo, por ejemplo, a la zona franca de Florida, lo tengo que ingresar por el puerto de Montevideo o el aeropuerto de Montevideo o algún punto fronterizo, y entonces al menos se genera un documento de tránsito. Pero aquellas zonas francas, como es la de Montes del Plata, como es la de UPM1, que tienen puerto, no se genera ningún tránsito, no se genera ninguna documentación que nos diga qué es lo que hay, porque directamente no son importaciones al Uruguay. Así como también la venta que estas empresas hacen de celulosa al exterior, tampoco es una exportación del Uruguay, que es una cosa que se nos ha tratado de imponer en mucha retórica y con gran fuerza, de que tenemos grandes exportaciones de celulosa, y Uruguay para el mundo no exporta celulosa. Uruguay lo que vende es madera a las zonas francas, que después producen celulosa fuera del territorio aduanero nacional, y de esa manera la venden en otros países, o incluso le pueden vender al Uruguay, como sucedió en algunos años, hace años atrás, que la empresa IPUSA, Industria de Papelero Uruguaya Sociedad Anónima, le compró celulosa a las plantas de celulosa de Fray Bentos, y esa celulosa fue importada al Uruguay. Entonces, esa falta de transparencia que tenemos y ese aceptar esta situación es algo que nosotros entendemos debe ser cambiado de la ley de zona franca. Se tiene que generar de alguna manera un control estatal. Entendamos que el puerto de UPM en Fray Bentos no tiene aduana, no tiene migraciones, no tiene salud pública, no tiene ningún tipo de control estatal. Y eso es algo muy peligroso. Pero volviendo al tema de esto, comparto totalmente contigo, Marcelo, es un líquido muy peligroso, está en concentración industrial, o sea, 95% puro, lo que lo hace altamente reactivo.
Entendemos hasta cierto punto lo que dice la planta, no entendemos demasiado las declaraciones del ministerio. Nosotros entendemos que el ministerio tendría que, antes que hacer declaraciones, esperar los estudios técnicos que supuestamente se están realizando y solamente a partir de allí hablar, porque repetir lo que la empresa te dice no es una buena política. Entendemos que el ministerio y todas las autoridades nacionales deben de colaborar en que este tipo de cosas no sucedan. Está muy bien que se diga que se va a reactivar la comisión de seguimiento de UPM-1 que está paralizada desde el año 2017, pero también tenemos que entender que esas comisiones de seguimiento no tienen ningún valor en cuanto a sus decisiones, o sea, no son vinculantes, y poco pueden hacer más que informarse. Sin embargo, en algunos casos, como por ejemplo sucedió en la comisión de seguimiento de la planta del Centenario en el departamento de Durazno, fue a partir de una reunión de esa comisión de seguimiento que nos pudimos enterar en el año 23 que esa planta había tenido un derrame de 1.000 toneladas, 1 millón de kilos de soda cáustica que había extinguido la vida de un arroyo. Eso nos enteramos en septiembre, cuando había ocurrido en julio. Habían pasado más de 40 días. O sea, las comisiones al final pueden servir para ese tipo de cosas porque, al menos en aquel momento, en el año 23, todas las acciones que se habían desarrollado por parte de la empresa y todas las acciones que se habían desarrollado por parte del Ministerio de Ambiente no habían sido dada publicidad ninguna. Por otra parte, otra cosa que nos enteramos ayer que es buena, el decreto para aumentar las multas, que está durmiendo el sueño de los justos desde hace más de un año en el Poder Ejecutivo, finalmente podría ser promulgado. Eso ayuda, pero tengamos en cuenta siempre que las multas económicas no reparan el ambiente. Claro que si en lugar de multarte con un máximo de $193.000 que te pueden multar hoy, te multan con 4 millones, la vas a pensar un poco más. Nos queda pendiente todavía el proyecto de ley de delitos ambientales que quedó pendiente de la legislatura pasada. Ya van 2 legislaturas que queda pendiente. Esperamos que en esta salga de alguna manera. El proyecto que se aprobó en el Senado la legislatura pasada tiene muchas cosas para arreglarle, pero puede ser una buena base para trabajar y a partir de ahí asegurarnos, o al menos generar la idea de que aquel que daña el ambiente en el Uruguay se expone a duras sanciones. La sanción económica e incluso la sanción penal. Hay que ser duros con aquellos que son duros con nuestro ambiente, hay que ser duros con aquellos que nos causan daño. Algunas cosas de todo lo que usted dice, lo de las comisiones de seguimiento que no sean vinculantes y que simplemente es como tener una cámara de seguridad para ver lo que pasa, enterarnos, mirá, hubo una pérdida, listo, y no podemos ir más allá. Parecería lamentable, absurdo, sí, ¿no? Cuando debería ser un organismo de contralor, si bien que no tenga las potestades para accionar y tomar decisiones de sanción o de lo que sea, pero que sí sea vinculante. Lo otro pero es... Marcelo, Sí. sí. No, Marcelo, nosotros ayer, el martes, mejor dicho, antes de que el ministro llegara allá, nosotros le enviamos un mensaje al ministro que nos contestó y le dijimos, ministro, esta es la primera que pasa en su gestión. Haga las cosas bien. Pida las cámaras de seguridad del muelle. Esos muelles tienen cámaras de seguridad por todos lados. Ahí podemos verificar si fue una perdidita de 1.000 litros, que es una perdidita dentro de todo, o si, como se nos dijo por parte de las personas que estaban allí, fue una pérdida grande. Más de 10, 15 minutos de pérdida de un caño de 7 centímetros. Le dijimos al ministro, pida eso. Dado que sabemos que no hay forma de conocer lo que ingresa al país a partir, por ejemplo, de ese barco y de otros muchos que vienen trayendo productos químicos, combustibles y otros insumos a las plantas de celulosa, que pidieran el manifiesto de carga del barco. El barco salió de Montevideo. Tiene que tener un manifiesto de carga para saber exactamente qué es lo que se lleva. Si no tenemos esa base, es muy difícil analizar qué fue lo que pasó. Y tenemos que terminar confiando en lo que nos dice una empresa que ya anteriormente ocultó derrames, que ya anteriormente avisó tarde de derrames, en algún caso 8 días más tarde, ¿no? Y no le podemos confiar a eso. Nosotros no tenemos ninguna confianza, confiamos en la gente, pero no confiamos en la empresa. La empresa nos ha mentido, la empresa nos ha ocultado información. Ante eso ahora lo que se impone es
y pensamos que la mejor oportunidad es ahora, el comienzo de un nuevo gobierno, ponerse serios y duros y no ser condescendientes. No ser condescendientes con ellos. Viña, la pregunta es, como movimiento, ¿han podido avanzar en el plano legislativo o ejecutivo, habida cuenta de que tenemos nuevas autoridades, para saber qué va a pasar con la ley de zonas francas y para saber cómo van a ser los monitoreos de estas plantas de celulosa? Marcelo, nosotros desde el MOBUS, desde que nos iniciamos, hace ya más de 15 años, hemos tenido siempre un relacionamiento fluido con las autoridades y con el sistema político. Fluido no quiere decir que sea bueno. Muchas veces tenemos encontronazos. En estos momentos estamos con audiencias pendientes con las autoridades que ingresaron ahora y tenemos una serie de una lista, digamos, de iniciativas legislativas para llevarles a los diferentes partidos a fin de que se tomen cartas en diferentes asuntos, cosas que son de perogrullo, que debieran de pasar en un país que se considera avanzado y civilizado y que quiere cuidar el ambiente, como por ejemplo que se prohíba la utilización en el Uruguay de aquellos productos químicos generalmente relacionados con el agro que están prohibidos en otros países. No puede ser que en el Uruguay se utilicen todavía productos que en el mundo están prohibidos. No puede ser que en el Uruguay, en el análisis de aguas del río Santa Lucía, que abastece a toda la zona metropolitana, aparezcan todavía residuos de dieldrin, que está incluso prohibido en el Uruguay desde hace más de 20 años. Ese tipo de cosas no pueden suceder. Tenemos que cuidarnos nosotros y tenemos que verdaderamente hacer una labor también de vigilancia y también para el castigo de aquellas acciones que aquellas personas, instituciones o empresas que en forma inescrupulosa están utilizando los recursos de todos, destruyendo el ambiente. Nunca más falta de calidad en las aguas, mejorar las cuencas, a mantener que el sistema productivo pueda congeniar con un ambiente sano. No somos la única especie que está en este planeta, ni la única especie que vive en este país. Hay muchas más y la biodiversidad es una de las mejores garantías que tenemos que los seres humanos podamos tener una vida sana. Tenemos que cuidar lo que tenemos que mejorarlo y hay que trabajar en todos estos ámbitos, a niveles del Poder Legislativo Nacional, a niveles locales, con las juntas departamentales, con los intendentes. Ahora se viene ese recambio también, hay que estar muy atentos y hay que seguramente interrogar también, porque ¿qué pasa? Hace un año y medio tú preguntabas cuáles son las principales preocupaciones de los uruguayos y en toda la zona metropolitana que estaba tomando agua salada, el agua era un problema. Sin embargo, un año más tarde, antes de las elecciones nacionales, cuando se hacían los mismos tipos de preguntas, el agua no aparecía como un problema para los uruguayos. Y seguramente no es porque se haya arreglado el problema, solamente porque se colocan otros por delante que nos dejan ese para atrás, siendo que ese es el que nos va la vida. Ese es el que necesitamos para tener un país sano. Pensemos qué pasaría, a dónde iría la competitividad, por ejemplo, del sistema ganadero uruguayo si hubiera que potabilizar o limpiar el agua que se les da a los animales porque los mismos no podrían acceder a los ríos, arroyos de los cuales se bombea o los pozos de los cuales se bombea el agua para darles. Nos pasó hace poquito nomás, ahora hace cuestión de 2 meses, en la cuenca del Río Negro hubo advertencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a los productores de que no permitieran que sus animales abrevaran en los cursos de agua porque los mismos estaban contaminados. Ese tipo de situaciones que no se daban antes no pueden darse más. Tenemos que cuidarnos para que esas cosas no sucedan. Usted habló de las especies y la especie humana, maldita o bendita, es la única que se autodestruye, entre otras cosas porque hace añicos el ambiente en el que vive, ¿no? Parecería Marcelo, una cuestión contradictoria nosotros porque nos diferenciamos del resto de las especies por el raciocinio, por el cerebro, pero sí. tenemos, Marcelo, para la vida 4 pilares que necesitamos que estén bien. Aire limpio, agua en cantidades suficientes y limpias, un suelo vivo y la biodiversidad. Si esas 4 columnas no funcionan, el edificio se cae. Y el edificio es donde estamos todos nosotros. Así que
tenemos que cuidarnos. Este elemento puntual de lo que sucedió ahora con UPM, que no sabemos la magnitud del mismo, que nosotros entendemos por la información que pudimos recabar y que nos llegó además, porque a nosotros desde el MOVUS nos llega muchas veces información de gente que nos llama y nos dice, miren, pasa esto acá en tal lado. Bueno, nosotros muchas veces a la gente le decimos, hagan algo localmente. Nosotros desde Montevideo, ¿qué podemos hacer? Si me dice una persona, por ejemplo, que tiene un problema en un curso de agua en el departamento de Salto. Bueno, júntense entre ustedes, háblenlo, vayan a las autoridades, háganles saber que entienden que es un problema y así traten de llevar esto adelante. Todos tenemos que trabajar en esto. Yo sé que es difícil, estamos todos metidos en un sistema que nos tiene ocupados y preocupados por montones de cosas todo el día. Todos trabajamos muchas horas, todos tenemos que, a veces nos cuesta hasta tener el tiempo para la familia, pero en algún momento, en algún lugar de nuestra vida, tenemos que entender que los bienes de todos, esos que no son de nadie pero son de todos, que la vida de todos depende de lo que hagamos y que en eso la participación social es de lo más importante. La participación social, la utilización de los canales políticos. A los políticos les interesa lo que la gente piensa porque necesitan esos votos para ser reelectos. Eso hay que aprovecharlo y hay que conectarse con ellos y hacerles saber las cosas que pensamos que están mal. Nosotros en el MOVUS tenemos esa teoría y tenemos por suerte contactos directos con las más altas autoridades del país y siempre lo hemos tenido y tratamos de mantener una relación fluida y lo más cordial posible, más allá de que muchas veces tengamos que discutir y no compartamos cosas como nos sucede ahora con las últimas declaraciones del ministro Ortuño, que entendemos repitió lo que la empresa dijo, pero no tenía información propia del ministerio para avalar lo que estaba diciendo. En tal sentido, no sería quizás lo más adecuado el paso que se dio. Hablando del cuidado del ambiente y de los postulados de MOVUS, le quería preguntar, aprovechando el par de minutitos que nos quedan, ¿cuál es la postura de ustedes respecto a un tema que vuelve arriba a la mesa, que es la prospección en búsqueda de petróleo, y lo otro, la generación de hidrógeno verde? Porque se habla de que, bueno, que es el combustible del futuro, que es más barato, que hay en mayor cantidad, etcétera, pero también tiene algún tipo de consecuencias sobre el ambiente. ¿Tienen postura respecto a estos dos aspectos? Sí, por supuesto. En relación a la exploración petrolera, entendemos que es un poco tarde y mal, o sea, en el mundo no se está trabajando en ese sentido. La exploración petrolera que se piensa hacer ahora, la que se está planificando y que se está solicitando la autorización ambiental, es una exploración que es bastante agresiva hacia la fauna marina. Es bastante complicado de entender por qué se tiene que hacer ahora, además, otra vez, porque si revisamos la historia allá atrás, varias veces se han hecho este tipo de estudios con todos los problemas que ello tiene. Las medidas que se piensa tomar, como por ejemplo que haya una persona en el barco que sepa de los cetáceos marinos y si los ven, diga, no, esperen, paren un poquito, hacemos dentro de un rato, o traten de alejar a esos animales. Realmente son cosas muy infantiles, muy pueriles. Hay que entender mejor para qué se hace esto y por qué se hace esto. En relación al hidrógeno verde, el hidrógeno en general, tenemos que saber que el hidrógeno es agua. Tenemos que saber que esa gigantesca inversión que se nos vende como la más importante del país, como fueron todas las anteriores, desde Aratirí hasta acá, cada una que viene es la más grande de la historia. Incluso la de Arasatí para el agua, que son la inversión son menos de 300 millones, aunque los uruguayos lo vamos a pagar 1.000, porque somos muy generosos. Incluso esa se le da la propaganda como la inversión más grande de la historia en agua potable. Bueno, parece que ser el más grande de la historia fuera bueno, pero entendamos algo. La empresa H&F, por ejemplo, que va a producir no hidrógeno verde, sino combustibles en una refinería, prácticamente, a partir del hidrógeno, esa empresa va a llegar a producir 180.000 toneladas anuales y parece que fuera lo que va a cambiar el mundo. Pero Marcelo, 180.000 toneladas. Uruguay solo en gasolina, en nafta, consume 600.000. O sea, si toda esa producción que ocupa 40.000 hectáreas para producir la energía, que tiene el potencial de contaminar el río Uruguay, que nos está empezando a generar un problema con Entre Ríos, otra vez, en este caso con la ciudad de Colón, que es la capital turística de Entre Ríos, enfrente a la cual se les piensa colocar una refinería. Bueno, eso
si fuera para usarse en Uruguay, alcanzaría para 2 meses y medio, 3 meses de andar todos los autos del país. O sea, eso no cambia en el mundo. Si lo fuéramos a transportar, toda la producción anual de esa planta entra en un solo buque petrolero. O sea, en realidad no tiene volumen, no tiene capacidad de cambiar la historia con ese tipo de producción. Y en cuanto al tema del agua, mira, otro proyecto que está en la zona de Tambores, el departamento de Tacuarembó, Paysandú, según como tú lo mires, ¿ah? Ese proyecto se anunció que iba a consumir 700 metros cúbicos de agua y se dijo diariamente, ¿ah? Y se dijo, no es nada, es prácticamente lo mismo que consume la población de Tambores. Y es cierto, la población de Tambores, de casi 2.000 personas, consume esa cantidad de agua diariamente. Ahora, cuando presentan el proyecto, los 700 metros cúbicos se transformaron en 4.200. Se multiplicó por 6. Y reconocen que extraer esa agua del acuífero guaraní va a precisar no 3, sino 12 pozos, porque algunos de ellos no podrán aguantar el ritmo de extracción, se secarán. Eso está en el propio informe que ahora tiene la DINASEA. Nosotros entendemos que lo que se les autorizó para que se localice, la validación ambiental de localización, en base a un proyecto de 700 metros cúbicos diarios, ahora nos presentan un proyecto de 4.200, es otra cosa. Hay que cambiar, hay que volver a analizar todo, porque no es el mismo proyecto. Sin embargo, en la DINASEA, a la cual ahora está haciéndose cargo el ingeniero Nario, que ya estuvo anteriormente y con el cual llegamos incluso, después de muchas conversaciones, llegamos incluso a denuncias penales, ¿tá? Bueno, esa DINASEA sigue estudiando ese proyecto como que fuera el mismo que se le presentó al principio. Y es directamente otra cosa, tendrían que rechazarlo y decirle, señores, preséntense todo de nuevo. Lo que ustedes enviaron antes no es lo mismo que nos envían ahora. O se piensan que somos tontos. Viñas, nosotros leemos los informes. Me quedé pensando el informe que presentaron son casi 1.600 páginas. Tuvimos más de 10 personas leyendo ese informe y pudimos extraer todo ese tipo de información. A nosotros no nos pagan para hacer eso. Nos quedamos sin tiempo, nos quedamos sin tiempo, Viñas. El tema da para mucho más, pero algunas de las cosas que usted mencionó que llaman a la reflexión, la capacidad que tendría de generación de hidrógeno la planta que se va a instalar en el departamento de Paysandú, para cuánto serviría, y usted decía para mover 3, 4 días los autos de todo el país, pero no, ¿qué autos? Meses, Marcelo. Pero, Marcelo. 3 o 4 meses. 3 o 4 meses. Es menos de 1/3 de la nafta que consumimos en Uruguay todos los años. Está bien, pero no tenemos vehículos a hidrógeno. O sea que primero habría que pensar en reconvertir lo que es el parque automotriz a hidrógeno y no a combustibles fósiles, ¿no? Que eso ya es un proceso que por lo visto viene para muy largo, ¿no? Está costando mucho utilizar la energía eléctrica. Marcelo, utilizar la energía eléctrica directamente capaz sería más adecuado, pero además esta gente en la planta de HF no van a producir hidrógeno para autos, van a producir nafta, nafta sintética. En lugar de sacarla del petróleo, la sacan de ahí y dicen que es ecológica. Pero el volumen que van a producir, como yo te decía recién, es una gota en el mar. Sí, es mínimo. Es nada. Viñas, eso no va a cambiar el mundo. Le agradezco mucho por estos minutos para conversar con nosotros y bueno, seguirá este tema y nosotros también pendientes de él para volverlos a convocar. El agradecido soy yo, Marcelo. Un gran saludo para toda la gente de Maldonado y Punta del Este. Muchas gracias, un abrazo, Raúl, hasta pronto. Tenemos que hacer una pausa, 12:24, ya venimos.